Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar desde el año pasado, este es año 2, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la conservación, difusión, investigación del patrimonio y los bienes culturales y con la sociedad mexicana. Y cómo este quehacer se ha visto afectado por la creciente reducción en el presupuesto desde hace algunos sexenios y particularmente en este. Detrás del escudito morado del sindicato está Daniel Ruiz Cancino, el secretario de organización del comité. Yo soy María Gracia Castillo, profesora jubilada de la Asociación de Jubilados del sindicato, y en esta ocasión está con nosotros la compañera Margarita Avilés Flores, quien es investigadora adscrita al Centro INA Morelos. Ella fue contratada en 1978 como asistente de investigación en el proyecto etnobotánico del antropólogo Bernardo Beitman Beco. Estudió biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se tituló en 1985 con la tesis Medicina Tradicional, plantas medicinales que utilizan las parteras tradicionales en el Estado de Morelos, dirigida por el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, quien fue investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. En 1990 cursó el diplomado Historia y Cultura, organizado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Terminó los créditos de la maestría en Antropología en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, CIDEM, donde tuvo como referentes importantes al doctor Alfredo López Austin, al doctor Álvaro Matute y a la doctora Ana Lilia Venegas. Margarita es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, Asociación Civil, y fundadora de la Sociedad de Amigos del Museo de Medicina Tradicional y Jardín Etnobotánico, Asociación Civil. Actualmente es responsable del proyecto de investigación etnobotánica, plantas medicinales y parteras. Margarita nos va a hablar de un tema que además últimamente ha sido muy discutido por esta ley que quieren echar a andar los diputados respecto a la medicina tradicional, y ha titulado su ponencia El jardín etnobotánico entre curanderos, parteras y vendedores de plantas medicinales. Margarita, bienvenida, platícanos. Pues muchas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto y pues yo les voy a platicar un poco de mi trayectoria en lo que ha sido la investigación. Desde que empecé en el trabajo como contratada, después cuando muere Beitelman y me quedo a cargo del jardín, y posteriormente cuando salgo del jardín empiezo y continúo con trabajo con curanderos, parteras, que son temas fascinantes, que son temas siempre actuales, siempre tienes un contraste de las realidades. Cada realidad nos va presentando nuevas opciones, nuevas técnicas, como el contexto del curandero, partera, los vendedores de plantas medicinales, siempre está en continuo dinámico. Es algo bien interesante cómo se actualizan, cómo tienen todo un acervo de conocimientos que van de tradición familiar fundamentalmente, pero también se adquieren por otras vías. Les voy a mostrar una presentación. Muy bien, ¿la ven bien? Perfecto. Bueno, nominé este título porque toda mi vida ha sido relacionado con este tema, la etnobotánica relacionada
con los curanderos, parteras, los vendedores de plantas medicinales, en muchos proyectos, no sola, sino que he trabajado con otros investigadores del Centro INA Morelos, en fin, muy paralelamente con la bióloga Macrina Fuentes, hemos trabajado por muchos años. Y bueno, todo inicia desde el planteamiento del proyecto etnobotánico del antropólogo Bernardo Beitelman, que pues lamentablemente pues nada más estuvo 9 años con nosotros, pero muy productivo, muy dinámico y con una visión bastante amplia. De 1976 es cuando plantea a Lina el proyecto. Él era exilado político, con esto del problema que surge en Chile, se acepta en el INA y muere en 1982. Él plantea el proyecto de estudio de las costumbres y tradiciones y técnicas empleadas por los curanderos en el estado de Morelos, y otro vinculado que es el proyecto de estudio etnobotánico de la herbolaria medicinal y otros usos del estado de Morelos. En ese entonces él planteaba hacer un museo etnobotánico, un vivero de plantas medicinales, un herbario seco, un laboratorio y un departamento de clasificación y archivo. ¿Y por qué plantea este proyecto? Porque tenemos una gran diversidad cultural y una biodiversidad. Así que nuestra información histórica, de qué manera se permea hasta la actualidad. ¿Qué tipo de población hay en Morelos? ¿Qué tipo de población hay en nuestro México? Y todo esto da esas posibilidades de gran diversidad, como decía, biológica y cultural, y cómo se entrelazan ciertos conocimientos desde la antigüedad a la época actual. Aquí vemos una caminata y colecta de plantas en Hueyapan, Morelos, que es la parte alta del estado de Morelos, y nuestra zona arqueológica de Xochicalco. Así que vamos a encontrar diversos contrastes y paisajes en nuestro estado. El estado siempre ha sido un lugar de mucha atracción por muchas razones. ¿Por qué? Porque es un estado pequeño, es un lugar que es muy cercano a la Ciudad de México, es el paso desde época prehispánica para los viajeros en todo nivel, y vemos de qué manera a nuestro país llega a través de la conquista, que fue pues, a veces terrible, pero en ocasiones también retoman mucho del conocimiento que manejaban los indígenas mexicanos. Entonces hay cronistas, naturalistas, misioneros de diversas órdenes religiosas, como dominicos, jesuitas, franciscanos e hipólitos. Y vemos de qué forma, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, hay una serie de producciones de códices, manuscritos, manuales, que hablan de los recursos naturales y de los procesos salud-enfermedad. Un libro importante y que se ha manejado muchísimo es el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, conocido como el Códice Badiano. Está el Códice Florentino, que también es otra obra muy importante de Fray Bernardino de Sahagún, y son la otra obra también muy importante, las obras completas de Francisco Hernández. Son obras disfrutables continuamente y en el desarrollo del jardín, estas como que siempre fueron las obras más recurrentes, y tiene que ver el que tienen algunos estudios actuales, porque en ocasiones no es fácil identificar de qué planta están hablando. Y los botánicos que se dieron a la tarea de identificar y describir las especies, pues fue muy importante. Una obra importante fue el Tesoro de Medicinas de Gregorio López, que él estuvo en el hospital de Huastepec, y
fue un manual muy importante. Vemos que en estas obras cómo se describen las plantas, cómo mencionan los usos medicinales, y a través del trabajo con los curanderos en el proyecto etnobotánico, pues se empieza a hacer el Jardín Etnobotánico y el Museo de Medicina Tradicional del Centro INA Morelos. Y lo importante de este lugar es su función es investigar, conservar y difundir la flora medicinal y la medicina tradicional mexicana. La investigación etnobotánica realizada en el transcurso de más de 4 décadas ha permitido obtener un amplio espectro que implica a varias disciplinas: la antropología médica, la botánica, la taxonomía, la historia y otras asignaturas como la química, fitoquímica y farmacología, también hasta la biotecnología. Se continúa con el estudio de las costumbres, tradiciones y técnicas empleadas por los curanderos, parteras y vendedores de plantas medicinales en el estado de Morelos. La participación de los parteras y curanderas ha sido de gran importancia en el desarrollo y consolidación del Jardín Etnobotánico, y en 1994 la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos nos da la tarea o la connotación del desarrollo de la Colección Nacional de Plantas Medicinales, que todavía nos hace falta mucho para lograr realmente la Colección Nacional de Plantas Medicinales, pero tiene un promedio de 600 especies actualmente. Cuenta con una sala introductoria, diferentes colecciones, un área de propagación, su colección de semillas, un herbario y un área de difusión. Los diversos acervos sirven actualmente para realizar investigaciones en otras disciplinas. ¿Y cómo se va haciendo este jardín? A través de las colectas, a través de las entrevistas con los curanderos. O sea que la relación con los curanderos ha sido de diferentes formas y en diferentes etapas. En una primera etapa fue muy intensa, y después ha sido intensa solamente cuando se van haciendo algunos proyectos de investigación, y cada proyecto de investigación se vincula con los curanderos o con las parteras, y esta vinculación también no solamente tiene que ver con la investigación, sino también con el intercambio de conocimiento, tiene que ver también en la parte de difusión. Muchas parteras, curanderos han participado desde un inicio a dar visitas guiadas o participa en el intercambio de conocimientos entre los mismos curanderos, entre las mismas parteras, y para los niños, que en ocasiones se les explica cómo es la tronada de las anginas y de qué manera practica un curandero una limpia. Lamentablemente este espacio fue bastante estropeado por ¿cómo se llama? El terremoto del siglo XVII, perdón, del 2017, después viene la pandemia, entonces el jardín no se ha terminado de reconstruir, no solamente los edificios, las instalaciones, sino que también las colecciones, pues hay que estarlas actualizando, hay que continuar con el trabajo, es un trabajo continuo, y quiero dar un reconocimiento especial a todos los jardineros, a la coordinadora del jardín, a la bióloga Lisandra, que están al pendiente del mantenimiento de las plantas. Esas no se pueden quedar sin regar ni podar, y que si la plaga o no la plaga, y son, por ejemplo, la actual coordinadora del jardín es la bióloga Edith Antonio Lea, y pues diario tiene que ir, o sea que no hay que COVID o sin COVID, pero ha sido difícil la etapa.
Mi trabajo de parteras pues inicia desde que empecé prácticamente con Beitelman. Entonces era en ese entonces las parteras era el número de curanderos más alto y mayor distribuido en todo el país. Entonces, como que empezamos a ver con Beitelman, pues tu tesis como que por ahí podría ir, así que la partera fue un trabajo que nunca lo he soltado también, es un tema que se ha continuado la vinculación y actualmente la partera tradicional continúa con otras actividades, ya sea como curadoras, hueseras, enfermeras, auxiliares de enfermería, comerciantes o empleadas. Muchas veces el ser solamente partera o curandero no te da para vivir, no es solamente la única forma, sino que tienen otras alternativas. Y a través del jardín hemos trabajado diferentes temáticas que trabajan los curanderos, entre ellos los baños o el baño de temazcal, los masajes y manteadas limpias, tipo de alimentación, las plantas medicinales en diferentes temáticas, si es que se usa para la boca o para infecciones, en fin. ¿De qué manera usan fármacos convencionales, los rezos, las ventosas y vilmas, recursos de las medicinas integrativas? ¿Y cuáles de estos están reportados en las fuentes históricas? Hay unas descripciones preciosas en estas obras que les mencionaba anteriormente, pero no son las únicas, y el intercambio de experiencias e investigación en el jardín pues ha tenido que ver con entrevistas, reuniones mensuales, caminatas botánicas, conferencias, encuentros regionales y estatales, exposiciones, plantas del mes y talleres y cursos. Así que las parteras, que es un tema que, como les decía, siempre ha sido recurrente, pues de qué forma hacen sus preparados, cómo hacen sus jarabes, cómo el jardín botánico también al inicio de las reuniones, el jardín les daba algunos cursos en los cuales se llamaba medicina galénica, y entonces se preparaban ungüentos, jarabes, alcoholatos, y también las parteras con sus conocimientos había un intercambio. Siempre desde un inicio fue un intercambio de conocimientos y cómo a través de diversos proyectos, algunos financiados por el INI, se tuvo algunos financiamientos y ha sido un proyecto que no solamente el personal del INA, sino que ha sido un proyecto que también, por ejemplo, aquí vemos a la maestra Abigail Aguilar, que colaboraba con nosotros en algunos encuentros con las parteras. Un tema importante ha sido el de masajes y manteadas utilizadas por las parteras tradicionales en Morelos, y lo importante en esto es cómo una partera le enseña a la otra partera, una lo hace de una manera y otra de otra manera, y se intercambian cuál es la mejor posición para realizar la manteada, cuál es su técnica, cómo ellas manejan cada contexto y cada problema de salud. No es igual cada paciente, todo lo manejan de diferente manera y dependiendo de su trayectoria. Cada curandero tiene su propia historia. Muchos han aprendido a través de la tradición familiar y otros han aprendido de las capacitaciones en las instituciones de salud o han sido ayudantes de médicos, y las parteras hasta se han certificado. ¿Pero de qué ha servido la certificada? No ha servido mucho porque de alguna manera pues tienen restricciones a través de las instituciones de salud, y este es un tema importante que hay que ir trabajando, en el que es otra manera el conocimiento tradicional a la cuestión institucional.
El papel de la partera tradicional debe continuar por la riqueza de los saberes tradicionales, por el rol social, el acompañamiento y atención de la salud reproductiva en sus comunidades. El otro tema de contraste es la feria de Tepalcingo, que también fue afectada con el terremoto y pues hasta la fecha no, creo que este año tampoco se va a hacer la feria, es un lugar de encuentro de la población de diferentes estados de la República y del Estado. Es un encuentro social, religioso, económico, y vienen a venerar al Señor de las Tres Caídas o Señor del Pueblo. Dicha imagen se considera particularmente milagrosa y su fama va más allá de los ámbitos locales. El centro de la población se convierte en un sitio de encuentro religioso y comercial al que acuden curanderos, peregrinos, campesinos y vendedores con puestos fijos y ambulantes y visitantes de otras regiones, gente en su mayoría de origen campesino, como en menor proporción de zonas urbanas del país. Los datos de este trabajo contribuyen al seguimiento de un tema con amplia mirada antropológica, etnográfica, etnohistórica y sobre el campo de la diversidad biológica en la que sobresale el uso de las plantas, donde la investigación etnobotánica tiene un amplio quehacer, cuyo significado más simple es toda relación hombre-planta. Para este trabajo nos introdujeron el antropólogo Miguel Moraita, investigador del Centro INA Morelos, la maestra Silvia Ortiz Echaniz, que ya no está con nosotros, y que también hizo algunos recorridos en el trabajo de campo. Así que en este lugar nos hemos dado a la tarea a recopilar qué plantas, de dónde vienen, lograr identificarlas, cómo hay puestos que son de gran tamaño y puestos pequeños, o, por ejemplo, hay revendedores que compran ahí mismo en la feria de Tepalcingo y revenden, y algunos nada más colectan algunas plantas y las traen a la venta. Algo importante es que en esta feria los curanderos se abastecen de muchas plantas y de resinas que son importantes en las terapias que ellos realizan, en las limpias, en fin, en las diferentes ofrendas, cómo obtienen sus plantas ornamentales, y en esta feria lo gran diverso es las plantas comestibles, que traen frutos de diferentes lugares, y vemos cómo desde el trueque del cacao y las diferentes formas de preparación, la mamey, las anonas, vemos la gran diversidad de ciruelas, zapotes. Los zapotes son importantes en la tradición, cómo se abastecen de sus semillas de las pepitas, el azafrán, los ajos, las diversidades de maíz y plantas condimenticias que obtienes de recién cosechadas. Son plantas que, ¿cómo les diré? Van los curanderos y se abastecen de todo este material. Algo interesante es que a través de este trabajo, Macrina y yo, en la parte inicial, pues hicimos muchos amigos. Los vendedores ya te conocen, y cada año, porque cada año vamos y visitamos esta feria, y vamos viendo cómo en el transcurso del tiempo aparecen nuevas plantas y cómo se mantienen muchas o aparecen nuevos vendedores. Algo que es importante es cómo es una tradición que viene a nivel familiar, y no es lo más importante la ganancia. Lo más importante es la acción social, la parte de veneración, la fe. Y
Aquí están las biólogas Edith, Lisandra, Dositela Martínez, y a través de la feria tenemos vínculos y nos invitan a visitar la producción de la chía. Estas es don Flaviano y su esposa, mi tocaya, que ellos amablemente te hablan y están continuamente pendientes de ti además. En la relación con los curanderos, no solamente es la parte verbal, sino que Weitelmann publicó desde un inicio el primer libro que publica, es el Etnobotánica en el Estado de Morelos, metodología al estudio de 50 plantas de la zona norte del Estado de Morelos. Este fue impreso en 1981 y después en 1993 se tiene una reimpresión. Posteriormente se tienen, y ya Weitelmann antes de morir ya dejó realizado un libro que se denominó de enfermos y curanderos, y la revisión y la conclusión fue realizada por su esposa, la escritora Eliana Albala, y eso con apoyo del instituto. Y posteriormente, en estos trabajos, pues Weitelmann daba agradecimiento a los informantes que tienen que ver en Tepoztlán, Huastepec, en Hueyapan, Nexpa, en fin, los diferentes municipios que él recorrió. Pero después se continúan otros trabajos de investigación y entre esos, pues varias tesis de doctorado, entre ellas la tesis sobre la Distictis buccinatoria, que se llama Tonacaxochitl, es una planta cultivada de ornato, pero se utiliza para diferentes procesos infecciosos. Y el trabajo de la maestra, de la doctora Dora Sierra Carrillo, el yautli o pericón, planta curativa y protectora, su importancia mágico-religioso en el presente y en el pasado. Esto la pongo porque en el jardín es una plataforma también de vínculo con investigadores, con vínculo con los curanderos. Muchas personas llegan y quieren, oye, es que yo quiero a una persona que trabaje este tema, y nosotros les damos los contactos, o viceversa, los curanderos quieren saber algo de algún investigador, nosotros también se los proporcionamos. El trabajo tiene que ver con, por ejemplo, recién acaba de morir la doctora Graciela Calderón, esposa del doctor Rendowski. Ellos son grandes botánicos importantes en nuestro país, en los cuales mucho de nuestro trabajo se utilizó como fundamento las obras, la flora fanerogámica del Valle de México, realizado por este matrimonio importante, y lamentamos mucho la pérdida de la doctora Graciela. Vemos a Miguel Ángel Martínez Alfaro, que fue mi director de tesis, está Mariana Méquez, Abigail Aguilar, Carlos Sola, que ya no está con nosotros y era un gran impulsor de la temática, y su esposa. También en la parte de abajo, en la izquierda, está la doctora Silvia Marcos, la cual siempre trató de apoyarnos en las cuestiones teóricas y metodológicas del mismo proyecto. Y con nuestra amiga Elsa Malvido, que también desde el 2011 ya no está con nosotros, siempre participábamos en su Congreso de Salud y Enfermedad de la Prehistoria al siglo XXI, y siempre motivaba el estar vinculados con los curanderos, con la academia, con
las diferentes actividades que se realizan en un jardín y a otro nivel. Casa de Saberes, Biocultura y Participación Social en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos que impulsa CONACYT, es coordinado por el Dr. Paul Hersch. El proyecto es multidisciplinario, dinámico y, pese a la pandemia, productivo y con nuevos retos. Incluye la reestructuración del jardín y articula a grupos de diversas comunidades para la defensa del territorio, la diversidad cultural y biológica. Pongo unas últimas láminas que fue muy interesante, una visita de campo que hicimos en Hueyapan, Morelos. Nos invitaron al novenario del 4º aniversario luctuoso de la curandera y colectora de plantas medicinales, doña Sofía Barranco, y le llamó Elba Stephens el gran legado de Sofía, su jardín hoy en día en su novenario. Sofía participaba amablemente en colectas para plantas, ya sea para el mismo jardín o para las parteras o para algunos proyectos de investigación. En este novenario fue muy halagador y yo creo que es de las grandes satisfacciones como investigadores el que su familia nos recibe cálidamente, con una gran apertura y una gran disposición. Pero lo más interesante de esto es que fuimos al festejo, digamos, al rosario de doña Sofía, pero estuvieron todos los hijos, nietos, bisnietos, pero ahí nos damos cuenta que continúa la tradición que los hijos están haciendo. Cuando llegamos estaban preparando una pomada con plantas y con aceites y con algunos minerales. ¿De qué manera ellos van aprendiendo unos de otros? Y una bisnieta, eso fue algo que me fascinó, la bisnieta Alexandra, que ella está estudiando actualmente en una universidad y está trabajando, está en algunos cursos de medicina japonesa, en masaje japonés, en fin, ¿no? Como que en otros contextos. Entonces, van desde la tradición y cómo se va abriendo el universo del trabajo, y qué maravilla, me dio muchísimo gusto, y el poder contrastar, porque algo muy importante, si ven, de la derecha a la izquierda, la primera es la hija de doña Sofía, es la que continúa es la bisnieta, la que continúa es hija, la que sigue, que fue nuestro contacto directo, Angelina, y que siempre hemos mantenido relación desde que murió su mamá. Yo le he llamado por teléfono, cómo están, cómo les fue con el terremoto, cómo les va con esto, y cómo va su construcción y cómo va el campo. La antropóloga Claire Laurent, que ella hizo también su tesis sobre parteras tradicionales, y después, y continuamos haciendo algunos trabajos también. Me fascina el trabajo de Elba Stephens, es antropóloga de la ENA también, estudió su maestría y continúa apoyándome en las reuniones con las parteras, porque ahora las hemos continuado en pandemia a nivel de Zoom, y ella ha presentado varias temáticas y hacemos intercambio de conocimientos. Ella hizo también su trabajo de tesis vinculado con
curanderos, con parteras, y ese contexto es interminable. Y después está Orly, que es el nieto de doña Sofía, y después está una partera tradicional que es Sofía Ortega Carvajal. Ella es partera de Chamilpa, de aquí de Morelos, y bueno, pues creo que esto es lo que les quería presentar, así en forma breve, rápida y un poquito de un contexto que hace falta mucho más trabajo. Y algo con lo que tú iniciaste, hay que pues defender la cuestión de los curanderos, de las parteras. Es terrible cómo gente que no conoce el contexto, la cultura, es gente que está fuera de nuestro contexto. Eso es bastante delicado y, ¿cómo te diré? Hemos estado en algunas reuniones en ese sentido. Margarita, pues muchísimas gracias por el compartir todo esto y bueno, me resaltan algunas cosas respecto a lo que nos comentabas. Pues por un lado, es como el contraste en dos aspectos desde lo que te oigo en este momento, debe haber más, con la medicina institucional alópata sobre todo, ¿no? Y bueno, uno de los contrastes que me parece que es muy importante es como esta apertura que mencionas de los practicantes de las diferentes formas de medicina tradicional a compartir sus conocimientos con otros, a ellos mismos involucrarse en buscar las curas, las hierbas, las cosas que están utilizando. Me parece que eso es algo, y sin denostar otros tipos de medicina, porque mencionabas que la chica esta, bueno, se fue a preparar también en otros tipos de medicina, ¿no? Cosa diferente a la medicina institucional, en donde sí se denosta otro tipo de tratamientos para la salud y de formas de cuidar la salud. No en su totalidad, pero sí en su mayoría. Eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me llama mucho la atención es esto precisamente de cómo se involucran en ellos mismos, además de transmitir los conocimientos, buscar las curas y no cobrar, que no sea su fuente fundamental de ingresos, sino que sea como una especie de colaboración con la comunidad. Y bueno, pues contrasta tremendamente con la medicina institucional y alópata, y más en los tiempos en que estamos viviendo, de toda la discusión que hay acerca de conseguir las medicinas y del asunto de las farmacéuticas, ¿no? Y para colmo, iniciativa de ley en donde quieren institucionalizar también esto, pues creo que no va a funcionar. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Y por otro lado, sí preguntarte, ¿cómo está la cuestión de los financiamientos para sus proyectos, sus reuniones, el mantenimiento del jardín, en fin, porque me imagino que implica muchísimo dinero y y pues la participación de muchas personas para estar cuidando el jardín y todo este tipo de cosas. Bueno, sobre la temática del desplazamiento, desconocimiento de las parteras, de los curanderos, yo creo que se tendría que hacer como reuniones. Han tratado las instituciones de salud, hasta tiene la Secretaría de Salud un departamento sobre medicina tradicional y vinculación en la comunidad, pero no hay un apoyo real. Eso es un problema. Y el problema como que históricamente se ha dado que desde los 78 que la OMS plantea retomar la medicina tradicional y las curanderos y parteras para la cobertura de salud para el año 2000, llega el año 2000, nos rebasa.
Y resulta que han hecho nuevas postulaciones, nuevos cambios, nuevas leyes, nuevas legislaciones, y no ha mejorado. Y eso pasa con parteras y con los curanderos. Hay planes de trabajo, pero entra tanta burocracia, pero también desconocimiento. No hay un vínculo real, es nada más como llamaditas de atención. Y lo que sí es lamentable es que ahora todo postula para certificarse. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que defender el que no tienen por qué certificarse. Es otra estructura, es otra forma del conocimiento. Y yo creo, las mismas curanderas, fíjate que hemos estado por invitación del doctor Navarro, en participar en una organización en defensa, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es en defensa de la partería tradicional en México, y han organizado a varias instituciones, organizaciones civiles, y las parteras se autodefinen y dicen, nosotras no puede ser que pase esto, y sin embargo está pasando. Entonces, también es lamentable, el INAH, desde un inicio, yo desde que entré a trabajar al jardín, siempre tuvimos limitantes económicas, nunca tuvimos todo lo que se necesitaba para poder ir trabajando, todo fue, pero lamentablemente, conforme pasa el tiempo, te da tristeza ver que mucho del trabajo que se ha hecho necesita mucho apoyo económico, mucho apoyo de personal. También hay cuestiones importantes, que somos instituciones que también mucho del personal ya se va jubilando. Entonces, hay un desplazamiento, hay un movimiento, es un tema complejo, pero sí es necesario que tenga financiamiento, definitivamente. Y cuando escuchas de que no importa si no hay financiamiento, sí importa, porque las cosas no se pueden realizar de una forma ágil y puntual como se requiere. Casi todo el proyecto se ha ido realizando con muy poco presupuesto y es lamentable. Sí, pues sí, es lamentable, y también, como decías, es lamentable que se quiera certificar a las parteras y a los médicos tradicionales, porque además, ¿quién los certifica? Los certifican desde otro paradigma de conocimiento. La persona que los quiere certificar no tiene sus conocimientos, ni siquiera los quiere adquirir, y creo que hasta los llega a despreciar. Entonces, en ese sentido, pues sí, es como como querer matar una forma de conocimiento por parte de las instituciones gubernamentales, que es un... Y ¿sí? algo que te quería comentar, que ahora en pandemia, pues, ¿sabes qué? La mayoría de parteras, ellas respondieron a las necesidades de la comunidad, sin importar si se infectan o no se infectan. Ellas tenían que dar frente a las necesidades de su entorno y de sus pacientes. Entonces, eso es algo que valida mucho su compromiso con la sociedad. Y no va el dinero por delante, jamás, la comercialización. Creo que en todo esto del curanderismo, de la venta de plantas, cuando ya hay un trasfondo económico, ya cambia. Algo que recién vi a una de las parteras que da un masaje maravilloso, y entonces, ¿cuánto cobras? No, pues 100 pesos. Dices, no, ¿sabes qué? Es muy poco, 100 pesos. ¿Cuánto tiempo te llevas en dar un masaje? No, pues me llevo como 3 horas. Ay, pues no. Entonces, bueno, uno tampoco les puede cambiar su panorama,
pero sí, de alguna manera, como que tratar de abrazarlos de otra forma. Eso. Y De hay abrazarlos. personas que estudian un cursito de 3 días y ya pueden hacer esto o aquello. Entonces, sí, es complejo, no es tan sencillo, ¿eh? Lo de los curanderos, también hay de los curanderos que realmente han aprendido a través de la tradición, a través de la práctica. Ellos se van formando a través de la práctica. ¿Cuántos años de experiencia tienen? Y cuando teníamos las reuniones inicialmente con las parteras, siempre les decía, es que ustedes le tienen que enseñar al médico que ustedes atienden de esta manera. Y no les dé miedo, porque en mi trabajo de tesis, ¿saben que la Secretaría de Salud les daba unos botiquines con materiales y guantes y todo? Y ¿saben que todo ese material estaba debajo de la cama polveado? No le usaban. Pero cuando llegaban los de la institución de salud, ay, no, yo sí utilizo esto, vamos. Entonces, no, tienes que defender tu conocimiento y tienes bases para hacerlos entender. Sí, sí. Margarita, pues muchísimas gracias por esta interesante y retante plática, porque nos invita a defender pues la medicina tradicional, los conocimientos que se generan a partir de ella y con ella, que además todo mundo tenemos un poquito de eso, todo mundo recurrimos a un tecito para el dolor de panza, a una toalla fría para el dolor, en fin, cosas por el estilo. Entonces, pues muy agradecida, muy agradecidos y pues invitar a todos los que vean esto, a defender estas formas de conocimiento y de practicar para obtener la salud de todos. Muchísimas gracias, Margarita. Daniel, muchas gracias y nos vemos en Jueves de Investigación en el INA el próximo jueves. Oye, Gracias. y nada más, quisiera decirte que este trabajo no es posible si no hay confianza y si no hay reciprocidad, si no hay ese cariño con las personas que nos relacionamos. Yo creo que eso es bien importante y bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han confiado en nosotras y bueno, por mucho trabajo que realicé con Macrina, con Elba, con Claire Laurent, en fin, con diferentes relaciones, nuestros asesores, nuestros profesores, en fin, es todo una red, digamos. Y bueno, yo creo que ese es parte de tus aprendizajes de con ellos, ¿no? La Claro. reciprocidad, el cariño, el agradecimiento, es algo que también influye mucho en la salud y que no todo mundo, no todos los que se dedican a tratarla lo recomiendan. Pues muchas Gracias. gracias y muchas gracias, Margarita. Y hasta Hasta luego. luego.